Básicamente como que la idea es, el proyecto psicoeducativo se focaliza siempre eh, en términos de atender las causas de un problema. Por tanto, si las causas están mal formuladas o mal identificadas, entonces difícilmente mi proyecto psicoeducativo será efectivo. Y entonces que invirtamos, digamos, un tiempo importante a la identificación de los efectos del problema, es decir, a cuáles son sus manifestaciones conductuales, cognitivas, emocionales, y que posteriormente, una vez que yo me he dado ese tiempo, pueda nombrarlo claramente. Ah, listo. Lo que explica lo que veo, lo que escucho, es o se llama de esta manera. Una vez que yo ya sé cómo se llama, entonces puedo construir con base en la literatura, con base en lo que la persona dice, cuáles son las causas de, eh, de ese problema que he nombrado. Y una vez que he identificado esas causas, en ese esquema que estábamos planteando aquí en el pizarrón, entonces yo enumero dentro de ese conjunto de causas, pienso siempre de manera muy general, tres grandes causas, ¿vale? Causas que pueda intervenir, causas que realmente dependan de mí. Aquellas causas que no dependen de mí las voy a ubicar en las recomendaciones y puedo escribir sobre ellas, o sea, puedo desarrollar las ideas requeridas en cada una de esas causas. Por lo tanto, una vez que hemos terminado de identificar esas causas y escribir sobre ellas, pues entonces lo que tengo que hacer a continuación es identificar yo cuál de las causas voy a intervenir. Porque sabemos que cada gran causa tiene dentro de sí misma un conjunto de causas. Podemos, digamos, decir que dentro de las causas personales podemos hablar de autoestima baja y podemos hablar de una, digamos que un enfoque poco resiliente, por poner un ejemplo. Y en ese sentido, entonces, entre resiliencia y entre autoestima, yo tengo que elegir en función del tiempo que dispongo, de los recursos que cuento, qué voy a trabajar. Todavía no he pensado en cómo lo voy a hacer, simplemente que me voy a imaginar, bueno, si la causa es de la gran causa, elijo una causa específica, elijo una de todas ellas. Y entonces digo, ok, voy a pensar esto en positivo. O sea, cómo me lo imagino de manera positiva? Es decir, el otro lado, ¿cómo sería si esto no se estuviera presentando? Entonces, por poner un ejemplo, si una de las causas es la mala comunicación entre padre y madre, la manera de formularlo como intervención en positivo sería que padre y madre mejoran su comunicación, ¿cierto? Que si causa es la imposibilidad para manejar las emociones o la impulsividad, entonces en positivo sería que hay un mayor control o que hay una mayor regulación, ¿sí? Entonces fíjense que normalmente, ¿están ahí? Hola, me sacó. Me sacó y borró todo lo que había escrito. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no? Es que esa gran causa que yo identifiqué y que en esa causa que identifiqué selecciono una causa. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué pasó? Que no se escucha nada ya, perdón. Que no sé por qué. Les decía que la gran causa, nosotros decimos la gran causa puede ser una gran causa que de forma general nombro como una causa eh, personal.
O como una gran causa, digamos que hablo del lenguaje, ¿no? Y dentro del lenguaje puedo decir que existen varias posibles causas, que pueden ser una mala comunicación, que puede ser una pobre comprensión del lenguaje, ¿cierto? Ahora, yo cómo formulo mis objetivos de intervención. La clave está siempre en pensar positivamente, o sea que yo ya identifiqué la causa, que es lo negativo. La causa normalmente es bajo, bajo autoestima. Entonces, la intervención sería una alta autoestima, ¿no? Mala comunicación, buena comunicación. Lo que quería decirles es, si yo lo tengo así, ahora lo vamos a aprender a formular técnicamente. O sea, si yo ya entiendo que identifiqué la causa y identificar la causa es una formulación negativa, ¿vale? Pero es muy específica, una muy específica dentro de la gran causa que puede ser personal, familiar, etcétera. Yo identifico una de esas que digo, en el tiempo que dispongo, con los recursos que cuento, puedo intervenir, puedo formularla. Eh, entonces, entonces, lo interesante de esto es que si ustedes hacen un ejercicio juicioso, ¿vale? Es decir, ustedes eligen un tema. Ese tema puede ser el trastorno de atención o la depresión o el que ustedes quieran según los lugares de práctica donde están. O si no están en práctica, eligen el tema que quieran, ¿sí? Una vez elegido ese tema, ustedes van a identificar grandes causas de ese tema y van a pensar literalmente y van a formular literalmente todas las causas y van a escribir sobre esa digamos, aspecto. Entonces, si identifiqué causas biológicas, sé que no las puedo intervenir, pero están en la literatura, pues entonces voy a mencionar en un párrafo las principales causas biológicas que identifiqué, ¿vale? Pero eso no significa que porque la mencioné, entonces la tengo que volver objetivo de intervención, no. Es básicamente que yo como profesional, ¿vale? Entiendo que eso que estoy viendo en sus efectos tiene una complejidad muy vasta, muy grande. Entonces en mi informe, ¿vale? En mi proyecto, yo voy a enumerar todas las causas como que se sepa que yo soy un gran profesional. ¿Por qué? Porque reconozco todas las causas, las principales causas. Ahora, después de haber planteado mis causas, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a formular objetivos de intervención. Y los objetivos de intervención seleccionan una dentro de las grandes causas que yo puedo intervenir. Y no se hace de manera general. O sea, yo no digo, voy a intervenir lo personal, voy a intervenir lo familiar. No, ¿qué de lo familiar vas a intervenir? ¿Qué de lo personal vas a intervenir? ¿Vale? Entonces, y tampoco los objetivos de intervención se hacen de manera negativa. Es decir, si yo tengo problemas de comunicación, ¿cierto? Entonces, digamos que identifiqué esa es la causa. Tengo una pobre comprensión del lenguaje. Entonces, yo no voy a escribir algo como no objetivo de intervención, que no se equivoque en la comprensión del lenguaje, ¿vale? Tengo problemas para el control de impulsos, soy súper impulsivo, entonces voy a formularlo del tipo que no golpee a otros niños. No, o sea, no utilizamos la negación, ¿vale? No decimos no. Lo que vamos a formularlo es de manera positiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no golpee a los niños, claro, sí. Pero en términos positivos, en términos de lo que queremos en el estado final, sería que dialogue, ¿no? Que disminuya el número de veces que, ¿sí? Pues yo soy muy específico en decir, necesitamos, vamos a medir si está funcionando, va a mermar el número de veces que hace esa conducta, ¿vale? Eh, entonces, en síntesis, los objetivos de intervención se desprenden de que nosotros tengamos claro o que hagamos un punto de ruptura, ¿sí? Entre cuando decíamos causas,
es básicamente como que nosotros estamos pensando el problema de una manera bastante objetiva, ¿no? Bastante rigurosa, diciendo todas las causas, todas las causas, todas las causas. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, si lo vamos a intervenir, vamos a pasar al lado, a la otra cara de la moneda, sería, ¿qué de esa, qué de eso negativo, qué de eso que es causa, voy a intervenir? Y una vez identificada esa causa, entonces yo ya voy a pensarla en términos positivos, ¿vale? En términos positivos. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos, como para que esto quede un poco mejor, ¿listo? Entonces, voy a compartirles en este momento, ustedes están viendo mi pantalla, pero voy a compartirles el esquemita que habíamos hecho. Esa es como la estructura: efectos, nombre del problema, causas del problema. Y ahí me riego en las causas del problema. Causas que yo no puedo intervenir van a ir a hacer recomendaciones posteriores de intervención, que yo no voy a tocar, pero sugiero que otro la toque. O sea, neurólogo, psiquiatra, etc. Pero de lo que sí me correspondía a mí es el apartado relacionado con objetivos de intervención. Y entonces ahí es donde nos vamos a concentrar. Entonces voy a ponerles un ejemplo con esperen que me aparezca aquí, voy a compartirles pantalla un momento. Yo les había mostrado esta taxonomía de Bloom. Les decía que lo más complejo es la intervención, o sea, lo que tiene que ver con evaluar y luego intervenir. Entonces, ustedes evalúan e intervienen normalmente en los últimos semestres, ¿sí? Entonces, la taxonomía de Bloom la vamos a utilizar es para seleccionar, por ejemplo, los verbos que pueden estar ahí. Por ejemplo, tiene que ver con la creación, con estos que están acá. Por ejemplo, yo voy a crear, voy a minimizar o voy a maximizar. Por ejemplo, voy a maximizar la gestión de las emociones en el niño. Esa es una manera. Y la misma idea, pero en minimizar. Voy a minimizar las emociones negativas en el niño. ¿Sí? Es decir, que no es utilizar un verbo por utilizarlo, sino que debe ser, si yo digo maximizar, bueno, ¿qué es lo que voy a maximizar? Si digo que voy a minimizar, ¿qué es lo que voy a minimizar? Y tiene que ser coherente, no es como, voy a minimizar la gestión emocional en el niño. Ahí uno diría, ¿qué? ¿Cómo así? Le vas a hacer eso un mal al niño, ¿no? Voy a minimizar la autoestima del niño. ¿Cómo así? No, todo lo contrario, ¿cierto? Porque a veces a ustedes les pasa que utilizan como que aprenden es la técnica, como que el verbo es este y no importa lo que yo ponga después. No, sí, claro que importa muchísimo, ¿vale? Vamos a ver ejemplos para que de una vez vayamos trabajando en ello. Digamos que esto pues era lo que les había contado un poco sobre cómo hacemos la propuesta psicoeducativa, definimos un problema, luego enumeramos soluciones, discutimos ventajas y desventajas, luego el que digamos introdujo el problema va a elegir la que le funciona o la que él cree que le puede funcionar y lo acompañamos para que reflexione sobre cómo llevar a cabo esa solución. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, con relación al TDAH, ¿sí? En el TDAH se presentan al mismo tiempo otras patologías, ¿vale? Voy a centrarme, pues el día de hoy solamente en una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? Dice que con la persona que lo cuida de forma habitual se enoja con frecuencia, ¿vale?
Entonces yo empiezo a notar que con la persona con la que ese niño o esa niña o ese adolescente se relaciona constantemente, no con otras personas, con la que normalmente está y lo cuida, tiende a enojarse con mucha frecuencia. Entonces el efecto, ¿vale? Estoy notando que con esa persona en particular, ¿quién es esa persona? Es una persona que eh, lo cuida habitualmente. Bueno, ¿se enoja con frecuencia? Sí. Ok. Cumple con uno de los indicadores que se llama trastorno posicionista desafiante, pero no es todo. Yo necesito mirar otras cosas. Por ejemplo, discutir con adultos, negarse a cumplir las reglas o los pedidos de los adultos. ¿Eso lo estoy observando? ¿Sí o no? Entonces, normalmente a nosotros nos han enseñado es primero a ir con el DSM y luego ir a mirar, ¿sí? Es decir, vamos del problema a mirar, vamos de la teoría a mirar, ¿cierto? Y un poco la perspectiva psicoeducativa, ¿vale? Ustedes lo pueden hacer así también, o sea, yo creo que este salón, o yo trabajo en una institución de niños con autismo, bueno, pues seguramente, lo que voy a encontrar, lo que voy a observar, pues yo ya sé cómo se llama, autismo. Ahora, eh, esa puede ser una manera, pero ¿cuál es el peligro que hay? Que si yo voy desde la teoría a ver la realidad, ¿sí? ¿Qué peligro tengo que advertirles? Y es que a veces perdemos de vista otras situaciones, otros problemas que pueden estar presentes, ¿vale? Es decir, como que por andar buscando el árbol perdemos de vista el bosque, ¿sí? Como que por mirar el detalle a veces perdemos de vista otras situaciones. Entonces nosotros decimos, TDA, trabajo en una institución de TDA, por tanto voy del problema a mirar a los niños, confirmo que tienen TDA, pero ¿por qué? Porque lo voy buscando, ¿sí? Pero pierdo de vista otras conductas. Pues la invitación, obviamente ustedes lo pueden hacer como quieran, no es como una única manera, pero la invitación es un poco primero empezar por los efectos, es decir, que observo, que escucho, que noto, y luego voy a ir a mirar en el DSM si lo que estoy observando se asemeja o no. Y fíjense que a veces uno podría pensar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo dijera, bueno, si el efecto que estoy viendo es enojarse con frecuencia con la persona que lo cuida habitualmente, si yo lo que veo también es que discute con adultos o que se niega a cumplir las reglas o los pedidos de los adultos, entonces la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿será que si yo me formulo como objetivo de intervención, cambiar esto de manera positiva está bien? Es decir, si yo no me voy a mirar las causas ni nada de eso, sino que yo, por ejemplo, veo que eh, se enoja con frecuencia con adultos que lo cuidan, que no hace caso, ¿no? Entonces mi objetivo de intervención va a ser entonces que voy a formular esto positivamente. Ejemplo, si la conducta es enojarse con frecuencia, entonces yo puedo formular qué es lo que me imagino en positivo. Pues que no se enoje con tanta frecuencia. ¿Cómo lo formulo técnicamente? Bueno, puede ser disminuir conductas de enojo en la persona, ¿sí? Bueno, listo. Ese es mi indicador. O sea, yo quiero que baje la conducta de enojo, ¿vale? De forma positiva. Quiero que experimente otras emociones, no el enojo. Entonces, puede ser ampliar el rango de experiencia emocional, ¿sí? Aumentar, maximizar, etc. Pero en últimas, enojarse con frecuencia, ¿vale? Es decir, que de una hora que lo observo, casi toda la hora se enoja. Y yo puedo decir, bueno, mi objetivo de intervención, entre los positivos, sería que disminuya la frecuencia con la que se enoja. Eso es mi ideal, ¿cierto? Que discute con adultos o se niega a cumplir reglas o pedidos de los adultos. En positivo, ¿qué sería?
por lo menos podríamos decir que sigue las reglas o los pedidos de los adultos. Pero entonces, yo les decía en la clase anterior, si yo lo pongo en esos términos, o sea, yo lo tengo claro, yo quiero que él pase de un estado A, donde no hace caso, a un estado donde sí hace caso, ¿vale? Y entonces yo digo, vale, pues si no cumple las reglas, entonces mi objetivo de intervención es que cumpla las reglas. Pero decíamos en la clase anterior, quizás la mejor manera de formularlo sea facilitar, ¿sí? Promover, porque sabemos que absolutamente no depende de mí, ¿sí? Que depende de otros elementos. Ahora, yo podría entonces decir mejorar, eh, facilitar, ¿cierto? Facilitar en el niño el seguimiento de reglas y pedidos de adultos, de los adultos, ¿sí? Que discute mucho con los adultos, dice, puede ser facilitar que disminuya las discusiones con los adultos, ¿vale? O sea, hasta ahí me han entendido un poco, digamos, identificamos los efectos, ahora esos efectos yo los puedo transformar en cómo me imagino yo que esto sea, pero yo les hacía una pregunta intermedia. Esto que les acabo de plantear, yo les decía, ¿está bien o está mal? ¿Es correcta esa aproximación o es incorrecta esa aproximación? ¿Y por qué? Ah, ok. Hay una pregunta también antes de eso que es de Daniel que dice, dentro del objetivo uno puede colocar, por ejemplo, disminuir tal cosa a través de la técnica X. ¿Esta última parte se puede colocar o solo dejar el disminuir tal cosa? Es una muy buena pregunta porque normalmente fallamos mucho en ella. O sea, la tendencia es decir qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Y aquí la invitación es un poco a que se quiten eso de la cabeza y de sus textos. Que coloquen que quieren disminuir o que quieren lograr, pero no mencionar el cómo lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el cómo lo van a lograr aparece en el apartado metodología, o sea, aparece en el apartado proceso, aparece en el apartado actividades. Ahí aparece el cómo lo van a hacer. ¿Listo? ¿En qué sentido entonces lo diríamos? Y de una vez como para que vayan trabajando sobre cuando vayan a trabajar en ICBF. En ICBF, digamos que se utiliza un formato de seguimiento y ese formato de seguimiento arranca por un objetivo de intervención. O sea, quiero intervenir esto, particularmente, quiero que el niño mejore su autoestima. Y a veces la formulación de los objetivos de intervención decían desarrollar talleres de manejo de emociones. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué quieres lograr con los talleres? Ah, quiero es el manejo de emociones. Entonces, ese es tu objetivo de intervención, no el taller. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mediante X cosa o realizar 4 talleres, aplicar X cantidad de entrevistas, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué quieres lograr con esas entrevistas? ¿Qué quieres lograr con esos talleres, con esos títeres, con lo que sea que vayas a pensar como una actividad de intervención? Entonces, una vez que tú ya piensas en qué quiero lograr con esa actividad de intervención, te queda mucho más claro poder identificar qué es lo que quieres intervenir como tal. ¿Vale? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Vale. Entonces la pregunta es, pues muy concreta. Si yo formulo un objetivo de intervención que lo que hace en últimas es identificar los efectos y al identificar los efectos entonces me lo imagino en positivo y lo formulo de esa manera. Es decir, una persona que se enoja con frecuencia, entonces mi objetivo de intervención
es que se enoje con menos frecuencia, ¿sí? En últimas. ¿Eso está bien? Es la pregunta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No está bien? ¿Y por qué? ¿Vale? Eso es, digamos que lo que les estoy preguntando. Si quieren, piénsenla un momento. Yo necesito ir al baño. Entonces, por favor, ¿se entiende la pregunta? Una persona que, cualquiera de ustedes, sus compañeros, etcétera, llegan a un lugar de trabajo, describen la conducta, pasa esto, y entonces mi objetivo de intervención es cambiar esa conducta, ¡pum! Así tal cual. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Y por qué? Listo, es como el asunto. Piénsenlo y yo ya regreso. ¿Listo? Bueno, ¿qué opinan? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Por qué? Si les da, de pronto pueden escribir por el chat o abrir el micrófono y me cuentan un poco qué piensan. Hola, ¿están ahí? Hola. Profe, no sé si solamente no sé si es solamente a mí, pero se escucha muy suave, muy despacito. Ah, ok, vale. Ya se escucha mejor, profe. Espérate a ver si esto ayuda. ¿Será?
Hola. ¿Se escucha mejor así? Se te escucha entrecortado. Vale, vamos a pegar aquí. Les preguntaba un poco sobre si estaba correcto o incorrecto pensar en un caso hipotético, una persona, un psicólogo, que lo que hace es identificar los efectos. Ah, listo, se enoja con frecuencia. Y formula como objetivo de intervención disminuir eh, la frecuencia con la que se enoja. Entonces dice Daniel, yo creo que está mal porque solo nos estaríamos guiando en lo que vemos, pero no estamos yendo más allá a buscar, indagar, porque puede ser que esa conducta como tal no la podríamos cambiar, pero sí factores o elementos que conllevan a su manifestación. Ok, ¿quién Pero más? ¿Sí? yo también lo mismo porque, o sea, nosotros podemos conocer cuáles son las consecuencias, pero si no sabemos cuáles son los causantes, pues difícilmente vamos a poder controlar la conducta del niño, porque van a seguir incurriendo y va a ser lo mismo porque no estamos dándole una identificación al origen del problema, sino que solamente estamos atendiendo a las consecuencias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿alguien tiene de pronto una opinión diferente o todos piensan algo parecido a lo que están planteando los compañeros? ¿Piensan parecido? ¿Piensan igual? Sí, profe. Ok, ok. O sea, lo quiero verificar un poco y se los hago de esa manera es porque me parece importante como lo que nosotros también creemos, ¿no? Más allá de la teoría, o sea, como que me parece que está mal y entiendo por qué está mal. Ahora, si lo acompañamos de la teoría, diríamos que efectivamente, como ustedes dicen, ese tipo de enfoque donde lo que hacemos es, desconociendo el por qué, nos fijamos un cambio de conducta y vamos a trabajar en eso, es un poco un enfoque focalizado en el síntoma, ¿sí? Por ejemplo, de esa manera de aproximarse es que un niño que no puede escribir, ¿vale? Tiene dificultades para escribir o tiene dificultades para hacer la letra A, ¿vale? O que confunde el número 5 con el 2 o la S con el número 5, ¿vale? Ese tipo de niños, la intervención se convierte en hacer planas del número 5, si tiene problemas de escritura, entonces que escriba más, si tiene problemas de lectura, que lea más, ¿sí? A ese tipo de enfoques es lo que nosotros no podemos seguir, no podemos, porque no son efectivos. O sea, un enfoque que se focaliza en la, en la consecuencia, hay que entrar a diferenciar entre síntoma y problema. Exacto. Es decir, el síntoma es la manifestación, ¿cierto? El problema es el conjunto de esos síntomas, por ponerlo de alguna manera. Pero lo interesante con esto es que si nosotros hacemos de entrada, caemos en cuenta de que si un niño tiene problemas de lectura, la solución no es que lea más o que practique más, sino que si la aproximación que estamos teniendo inmediatamente es, oye, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no está leyendo? Ese es el síntoma, no lee, ¿vale? No lee. Ahora, ¿el problema cómo se llama? Se llama dislexia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene dislexia? Ah, pues porque tiene una debilidad en algún factor neuropsicológico, porque hay un asunto nutricional, porque hay un problema en la forma en la que le enseñan la lectura, etcétera. Pues lo que quiero con esto decirles es que partiendo de esa aproximación, nosotros haríamos una separación súper importante en términos de que lo que vemos como efecto nunca va a ser nuestro objetivo de intervención, porque no estaría atendiendo las causas del problema, estaría atendiendo es el efecto del problema.
Y eso pues es simplemente un enfoque Dolex. Me duele la cabeza, me tomo un Dolex, punto. No escribo la A, pues hago planas de la A hasta que la escriba bien. Pero luego, ¿qué va a suceder? Que escribo bien la A y luego escribo mal el 2, el 5, la S. Bien. Entonces, la causa del problema puede estar a nivel de la diferenciación espacial, la discriminación espacial. Entonces, si yo identifico que la causa del problema es la diferenciación espacial, pues puedo trabajar sobre la diferenciación espacial. Y al trabajarla va a tener efectos sobre la sintomatología. Es decir, que corrijo la escritura de la A, corrijo la escritura del 2, del 5, del 3, ¿sí? Entonces, muy bien que eso lo tengan claro de una vez. Eh, más bien, lo que podemos utilizar, ¿vale? Como orientación, es de, por ejemplo, yo cómo sé que la persona mejoró, es decir, como indicador. Entonces ustedes ahora, en este momento, pues hemos nombrado como síntoma, hemos hablado de problema, hemos hablado de causas o de etiologías, y hemos hablado, ahorita acabamos de nombrar una nueva palabra que son los indicadores. Entonces, los indicadores pueden ser algo muy similar a lo que estamos entendiendo por síntoma y problema, ¿sí? Es decir, ¿cómo yo sé cuál es el problema? A través de los síntomas, ¿vale? ¿Cómo yo sé que mi objetivo de intervención, o sea, que el problema ya no es un problema, sino que es una solución? ¿Cómo me doy cuenta de que esto ha cambiado? Entonces, lo que hacemos es construir indicadores. Por ejemplo, si hiciéramos enojarse con frecuencia, por poner un ejemplo, enojarse con frecuencia y lo quiero transformar en objetivo, digamos, de intervención, tipo que disminuya la frecuencia con la que se enoja, el indicador, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que ha disminuido la frecuencia con la que se enoja? De ahí entonces que los indicadores son la operacionalización de las en conductas, es decir, en algo medible, observable, cuantificable. Por eso el indicador a veces es tan difícil de construir. O sea, yo cómo me doy cuenta que logré el objetivo que me propuse. O sea, yo quiero que la persona eh, aumente su autoestima. ¿Cuáles son los indicadores de que la autoestima ha aumentado? Ah, sonríe más, por poner un ejemplo. Habla de sí mismo en positivo, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en indicadores, lo que estamos pensando es cómo, cómo indicarnos e indicarle a otros, porque el indicador lo interesante es que no solamente que yo me doy cuenta que mejoré, ¿no? Sino que también el otro se da cuenta que mejoró. Entonces los indicadores a veces se convierten, yo no sé si alguno o alguna estuvo, este fin de semana vio Sex Education o la serie de Netflix. Hay un ejemplo de intervención allí donde va una pareja, están teniendo problemas de pareja y les dejan una tarea que es mirarse a los ojos y decirse lo que sienten cuando están mirándose a los ojos, ¿vale? Esa tarea es como una actividad, ¿vale? Una actividad de intervención de pareja. Eh, ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden, valga la redundancia, indicar si la actividad la estamos haciendo bien o la estamos haciendo mal? Entonces, mirarse a los ojos es un indicador importantísimo. Si no lo están mirando a los ojos, recordárselo, mirando, recuerda mirar a los ojos, ¿sí? Entonces los indicadores a veces también nos ayudan a que nuestras actividades tengan
más precisión, sean mucho más como concretas y puntuales y claras. Como que mmm, incluso un indicador puede ser con algún test o con algún instrumento. Supongamos que yo tengo un instrumento que mide eh, el grado de ansiedad. Entonces lo aplico antes de la intervención y me da, no sé, 5 puntos. Intervengo y vuelvo y aplico el instrumento. Y entonces mi indicador es que la puntuación inicial y final es diferente. ¿Sí? O sea, mi indicador es que disminuyó la ansiedad, ¿cierto? O sea, en últimas debería de ser eso, disminuyó la ansiedad. ¿Cómo sé que disminuyó la ansiedad? Ah, bueno, mediante X, Y o Z instrumento. Si no tengo instrumento, entonces, ¿qué registros de observación yo puedo decir que dan cuenta de que la ansiedad disminuyó? Mi frecuencia respiratoria, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estoy respirando en este momento? De una manera más pausada, más espaciada, ¿vale? Entonces, ayudarnos nosotros a pensar en términos de si la intervención funciona, ¿cómo me doy cuenta? Es básicamente pensar en la persona en un resultado final, en un estado final. O sea, pensar en términos de esta persona como indicador, ¿no? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo una persona que se enoja con menos frecuencia, cómo sería? Entonces, a nivel conductual, ¿qué hace esta persona? Yo cómo me doy cuenta que se enojó con menos frecuencia. Entonces, a veces los puños son señal de enojo, ¿no? El entrecejo, la respiración entrecortada. Entonces, si yo tengo claro cómo es estar enojado, también sé cómo no estarlo. Y puedo entonces saber identificarlo. Ah, no está enojado, ¿vale? Aumenta el tiempo que pasa eh, respirando más pausadamente. Y todos ustedes dirán, profe, ¿y uno cómo, digamos, que se da cuenta de eso? Yo puedo tener dentro de las actividades, enseñarle a la persona a identificar su forma de respirar, pausada, rápida y por autorreporte, es decir, la misma persona decir, yo autorreporte digo que estoy rápido, estoy lento. Otra manera de hacerlo puede ser, hacemos una lluvia de palabras, tenemos una palabra que queremos hablar sobre algún término, digamos, depresión y lo que se me venga en la cabeza con depresión, y yo puedo como indicador decir que hay un cambio en la manera en que asociaba esa palabra con ciertas cosas, ¿sí? Que de pronto me interesa que X palabra o que, digamos, en una jerarquía de valores donde organiza un listado de, yo le pido que organice ciertas palabras, lo que debería ser importante, que yo ya lo tengo claro desde la literatura científica, esto es lo que tiene que ser importante para mejorar en este problema. Si no estaba como prioritario, después de la intervención debería aparecer como prioritario. ¿Y la evidencia cuál es? Que un antes lo dijo acá, lo puso menos importante y ahora que volví a evaluar ya está mucho más importante. ¿Sí? Bueno, díganme hasta este momento si se está entendiendo este asunto de cómo, de cómo pasar, ¿vale? Cómo pasar de la evaluación a la intervención. O sea, cómo pasamos de identificar causas a poder formular intervenciones para esas causas. Y cómo nos damos cuenta que esas intervenciones han funcionado. Entonces, hemos colocado algunos ejemplos basándonos en esta diapositiva. Entonces, culpar a otras personas por sus propios errores o mala conducta con frecuencia, el no responsabilizarse. Entonces, mi objetivo de intervención en positivo de esto sería
que se responsabiliza, facilitar una mayor responsabilidad sobre sus propios errores. Y ese es mi norte. Ahora voy a construir indicadores que me permitan saber que él es más o ella es más responsable de sus propios errores. Significa, por lo tanto, que la actividad que yo propongo debe ser una actividad en la que fácilmente yo me pueda equivocar. Es decir, fácilmente el error puede aparecer. Y si es así, entonces, por ejemplo, poner un ejemplo, vamos a construir una torre o estamos jugando la Jenga, ¿no? Entonces la torre con las piecitas y vamos retirando. Si a mí se me cae, ¿yo cómo reacciono? ¿Fue culpa del otro que puso mal la ficha? ¿O yo reacciono de forma en la que digo, bueno, me equivoqué, lo va a hacer mejor la próxima vez? Un indicador entonces de que se responsabiliza es que él no le echa la culpa a otros, ¿vale? Entonces fíjense que construir una actividad depende en gran medida del indicador. O sea, si yo lo que quiero es que se haga responsable, ¿cómo me doy cuenta que se hace responsable? Voy a describir una persona que dice cuando está responsable. También una forma de construir indicadores es a partir de preguntas. O sea, yo me hago como una lista de preguntas para mí mismo. Por ejemplo, cambió la forma en la que se responsabiliza respecto a sus propios errores. Y entonces yo con esa pregunta para mí mismo digo que no, no, o sea, no lo veo. Esa es una manera de hacerlo a través de preguntas. O digo, cuando se cae o cuando sucede un error, asume su propia responsabilidad y entre paréntesis puedo imaginarme posibles conductas verbales que pueden no estar contempladas. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir conductas verbales de responsabilidad. Ah, pues me hago responsable, es mi responsabilidad. Pero si él dice, por ejemplo, bueno, hace este gesto, ¿sí? Yo, pues basta, vale. O sea, no dijo lo que yo había operacionalizado, pero entiendo a qué me refiero cuando él se hace responsable. Entonces yo pienso en eso y construyo mis indicadores. ¿Para qué? Para que si el día de mañana yo no estoy, ¿vale? Y otra persona diga, ay, ve, ¿qué será bueno para que una persona se haga responsable? Ah, pues mira, está esta actividad que propuso Daniel, que es construir una torre de Jenga, donde aparecen muchos errores ahí, y entonces vamos a trabajar con esta persona para que se haga cargo de sí mismo. ¿Cómo evaluamos eso? A través de la torre de Jenga como actividad de cierre. Pero antes de eso hemos construido actividades para hacernos responsables. ¿Sí? Entonces, esto se convierte en algo, primero que lo que quiero como decirles es, no hay una única forma. O sea, si ustedes dicen, profe, ¿cómo se interviene en autismo? ¿Cómo se interviene en oposicionista desafiante, etcétera? Lo que quiero que entiendan es que no existe una única manera. Por más cognitivos conductuales que seamos, los que sean de ese enfoque, que normalmente el cognitivo conductual dice protocolo de intervención en depresión, protocolo de intervención en desórdenes alimentarios. Por más que eso esté, siempre es importante leer la forma de intervención propuesta desde la literatura y mirar qué tanto esa forma de intervención propuesta desde la literatura puede funcionar con el grupo que tengo o con la persona que tengo. Porque si no es así, pues yo puedo decir, vale, el enfoque me propone hacerlo de esta forma y yo para poder que funcione voy a ajustarlo de esta forma para que quede mucho más menos forzado pues en el grupo. No sé si se entiende hasta ahí. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, profesora, todo muy claro. Pues en mi caso. Vale, mil gracias. Uf.
Vale, creo que también las preguntas que están en el chat ya todas fueron contestadas. ¿Cierto? No nos queda ninguna pendiente. Vale. Entonces, en síntesis, como ideas de la clase del día de hoy, que la propuesta psicoeducativa puede funcionar de forma individual o colectiva, que parte principalmente de focalizarse no en los efectos del problema, sino en las causas del problema, y que esas causas del problema, cuando las vamos a intervenir, debemos de ponerlas de manera positiva, nunca negativa, o sea, no expresadas del tipo que no suceda tal cosa, sino lo que queremos que suceda claramente. Y luego de la taxonomía de Bloom podemos seleccionar verbos que respondan a esa intención. Entonces, también, si sé que no depende de mí, pues agregarle un facilitar, agregarle un promover, porque sé que hay otros factores interdependientes. Una vez que yo he fijado mi objetivo de intervención, entonces lo siguiente que voy a hacer es pensar en el indicador. Y decíamos también que el objetivo de intervención no tiene ninguna actividad metodológica, o sea, no dice mediante o aplicar entrevistas, etcétera, sino que si tenemos algo, se nos viene a nuestra mente algo así, mi intervención es títeres, vale, ¿qué quieres lograr a través de los títeres? O sea, los títeres son el medio, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de intervención? Quiero esto, bueno, ponlo entonces seleccionando de la taxonomía de Bloom el verbo, lo que quieres lograr, y luego desglosa eso que quieres lograr en indicadores. ¿Cómo te das cuenta que ese objetivo se cumplió? Y normalmente ese objetivo se cumple en términos conductuales, en términos cognitivos, en términos emocionales, y decíamos que puedes tener dos alternativas, una pregunta, o sea, yo me hago preguntas que me ayudan a mí a pensar sobre lo que estoy observando y darme cuenta si cumplo o no cumplo, o ponerlo en términos mucho más específicos, como en forma de afirmaciones. O sea, son afirmaciones. Él dice esto, puede que si no lo dice, pero lo dice de otra manera y el significado es el mismo, alcancé el objetivo. O sea, aumentar la autoestima tiene que ver con hablar positivamente. ¿Qué cosas positivas se pueden decir? ¿Vale? O sea, no es tanto que tengamos que operacionalizarlo todo, o sea, ¿qué entiendo por positivo? Pues tampoco llegar a ese extremo, pero sí podemos diferenciar qué hay cuando decimos una verbalización positiva de una verbalización negativa, autorreferencial hacia sí mismo, se puede identificar más fácilmente. Operacionalizamos aquello que si no tenemos un común acuerdo puede ser un problema. Entonces, es pensar esa operacionalización cuando vamos a trabajar con otros psicólogos posteriormente. O sea, que lo que yo construí lo puede utilizar un compañero mío de trabajo. Entonces, para facilitarle un poco las cosas, yo construyo indicadores y operacionalizo indicadores, no tanto pensando en mí, pensando en que cualquier otra persona pueda decir, alcanzo el objetivo. Y eso nos sirve para muchas cosas, desde que la persona subjetivamente diga, sí, yo siento mejoría, como para que usted también objetivamente pueda decir, sí, hay mejoría y aquí están los indicadores de esa mejoría. ¿Vale? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces igual ya la clase está por terminar. Que estén muy bien entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídese. Vale, gracias. Que estén muy bien. Creo que les voy a dar una, bueno, luego se los doy.